Hola con todos, soy el doctor Yair Arica. Vamos a comenzar esta fase de la fase 2 de repaso intensivo sobre el segmento de traumatología. Lo vamos a dividir en dos partes y vamos a hacer la primera. Bueno, como ya han visto en la primera fase, las fracturas, vamos a ver un poco de generalidades a manera de repaso y ya más o menos enfocándonos a lo que pudiera venir en el examen. En cuanto a generalidades, tenemos que, ya sabemos que la fractura tiene los tres signos característicos que vamos a buscar en una fractura: dolor, deformidad y disfunción. Estos tres va a ser la clínica que va a marcar a toda la patología de la fractura. Llega un paciente, lo primero que vamos a ver, llega a la emergencia, accidente de tránsito, un joven de repente de 20, 30 años, sufre un accidente de tránsito en motocicleta. Vamos a ver lo primero que nos va a llamar la atención a las extremidades, deformidad. Eso es lo que va a marcar para ya sospechar una fractura. Deformidad y un dolor intenso. Y disfunción se refiere a la pérdida de la funcionalidad. Entonces, vamos a tener que, lo primero que vamos a ver, la deformidad marcada. En toda fractura siempre se nota la deformidad si es en la parte diaficiaria de las extremidades. Vamos a ver la deformidad. Ahora, las fracturas van a tener distintas maneras de clasificarse. Una de ellas, la que más vemos en las preguntas, es si es cerrada o abierta, que eso nos va a marcar cómo vamos a identificar una fractura. También tenemos la clasificación según la localización de la fractura. ¿Dónde está localizada la fractura? Puede ser a nivel de la diáfisis, puede ser a nivel tenemos a nivel de la diáfisis, que sería este. A nivel de la diáfisis, tenemos a la diáfisis proximal o metáfisis, diáfisis distal. Tenemos varios trazos, ¿no? Entonces, todo esto según la localización del trazo. Entonces, una fractura, según su localización, puede dividirse en una fractura articular, una fractura extraarticular o una fractura diaficiaria. Articular, si está en la parte proximal o la parte distal de la parte ósea. Diaficiaria, que sería extraarticular. Y tenemos la propiamente articular, ¿no? Entonces, según la localización del trazo, vamos a obtener estos: fracturas articulares, parcialmente articulares, extraarticulares y diaficiarias. Tenemos dentro de las paraarticulares, o fuera de la articulación, tenemos las metafisiarias, las fisiarias y epifisiarias. Si es que tenemos, esto vamos a ver la fisis, que es el cartílago de crecimiento. La fisis, que viene a ser el cartílago de crecimiento en los niños, también se puede comprometer. Los niños tienen otra manera de clasificar sus fracturas, dependiendo cómo comprometan la parte fisiaria, que lo vamos a ver en un momento. Entonces, tenemos las metafisiarias. ¿La metáfisis dónde se ubica? La metáfisis se ubica entre la epífisis y la diáfisis. O sea, estaríamos hablando, si esta es la epífisis y esto es la diáfisis, esta comunicación entre la epífisis y la diáfisis vendría a ser la metáfisis, que es por donde el hueso se alarga, el hueso empieza a crecer, ¿no? También una característica principal de la metáfisis es que todavía hay hueso esponjoso. Y eso permite, ¿qué quiere decir? Entonces, en el hueso vamos a tener dos tipos: un hueso esponjoso y un hueso compacto, un hueso duro. ¿Qué características van a tener? Como es esponjoso, vamos a tener que el hueso va a tener como poros, como la esponja. Imagínense una esponja, va a tener como poritos, no está de todo unido, no está compacto. Al no estar de todo unido, va a tener mayor irrigación. Entonces, también nos interesa que el hueso esponjoso, para que lo tomen en cuenta, el hueso esponjoso tiene mayor velocidad de consolidación.
que el hueso compacto. Entonces, la diáfisis está constituida más que todo de hueso compacto. Entonces, eso va a ser la razón por la que las diafisiarias son las más lentas en consolidar. Por lo contrario, en cambio, la metáfisis, la epífisis, tiene una consolidación más rápida. ¿Por qué? Porque tiene hueso esponjoso. Acuérdense de eso. Entonces, los huesos largos van a tener un hueso esponjoso y un hueso compacto, ¿ya? Para tener bastante en cuenta al momento cuando les pregunten en caso de consolidación, que lo vamos a hablar en un momento. Entonces, para que esté bien claro, epífisis, diáfisis, este sería epífisis proximal, este sería epífisis distal. Epífisis distal. Entonces, el hueso, ahora vamos a dibujar un huesito. Entonces, vamos a dibujar un hueso acá. Un fémur. Entonces, tenemos que esto se divide así. Esto sería la diáfisis. Esto sería la epífisis. La epífisis sería también epífisis. Esta sería epífisis distal y esta sería epífisis proximal. ¿Ya? Entonces, como les había mencionado, esta unión, toda esta unión, sería la metáfisis. La metáfisis. Vamos a tener también una metáfisis proximal y una metáfisis distal. Característica principal, que vamos a tener hueso esponjoso en esta zona, ¿no? Hueso esponjoso. Entonces, para que ustedes se acuerden, entonces, hueso esponjoso igual a más vascularidad, entonces igual a mejor consolidación. Hueso compacto, menor vascularidad, menos consolidación, o sea, más va a retardar la consolidación que la parte del hueso esponjoso. ¿Dónde encontramos hueso esponjoso entonces? En las epífisis y en la metáfisis. Parcialmente en la metáfisis, completamente en las epífisis. Por eso también nosotros al momento de intervenir sabemos, ¿no? Si tiene hueso esponjoso necesitamos un tornillo que nos agarre en la parte esponjosa. Necesitamos un tornillo que nos agarre en la parte compacta del hueso. Son diferentes tipos de material de acuerdo a dónde se sitúa en la fractura. Pero para temas de examen, entonces ustedes se acuerdan, los huesos largos tienen epífisis proximal, epífisis distal y van a tener una diáfisis. Entre la unión de esa diáfisis y la epífisis va a estar la metáfisis. En el caso de niños tenemos una particularidad. En los niños el hueso va a tener esta particularidad. Va a haber un espacio entre el núcleo de osificación y la diáfisis. Esto vendría a ser la fisis, porque todavía no completa su desarrollo y no hay unión. Si hay una pregunta que les menciona cuál es la parte más que tiene mayor debilidad al momento del niño caerse, golpearse, es la parte del cartílago de crecimiento. Y es lo que más cuidado debemos tener. Porque si es un trazo de fractura que involucre el cartílago de crecimiento o la fisis, vamos a ver que va a haber alteraciones en el desarrollo de ese hueso. Por eso es que siempre nosotros, en niños, debemos fijarnos si la fisis está comprometida. Si está comprometida, entonces hay que decirle a los papás que hay que hacerle evaluaciones constantes para ver cómo está creciendo ese hueso después de consolidar. Entonces, vamos a tener que, por según su localización, ya hemos visto que puede ser articular, extraarticular, diafisiaria, y también vamos a tener según su trazo. Según su trazo, vamos a tener, hay fracturas, según el trazo, acá está un hueso diafisiario. Hay trazo transverso, que es un trazo que es prácticamente perpendicular al eje del hueso. Perpendicular al eje del hueso. Esta es una diáfisis, un hueso largo, puede ser húmero, puede ser fémur, puede ser tibia, puede ser peroné. Pero si ven el trazo ustedes, es un trazo transverso. Eso es una fractura transversal o con trazo transverso. No hay preguntas de eso, pero siempre es importante cómo es el trazo. Les voy a explicar por qué al momento de consolidar.
Tenemos fracturas oblicuas. Tenemos fracturas oblicuas. Entonces, ¿cuándo es una fractura oblicua y cuándo es una fractura transversa? No hablamos de grados, ¿no? En traumatología hay bastantes números. Así que, cuando es mayor a 30 grados el trazo de fractura, hablamos de una fractura oblicua. Otro tipo de trazo, tenemos el trazo espiroideo. O sea que la fractura comienza ahí, tiene continuidad acá, y se extiende hacia el otro lado. Compromete, va de cortical a cortical haciendo un giro. Esta es oblicua. Y esta es transverso. Esta es oblicua. Y esta sería espiroidea. Espiroidea. Cuando va entonces una espiroidea, si nos dicen una definición conceptual de una fractura espiroidea, una fractura por lo general que se da en torsiones óseas, o sea, el paciente cae y refiere torsión de la parte de la pierna o de la parte del brazo, y va de una cortical hacia otra cortical, pero haciendo un giro respetando partes de las corticales. Entonces, tenemos una fractura que va de una cortical a otra cortical, comprometiendo, ya no es 30 grados, ¿no? Es como una espiral el trazo de fractura. Eso es una fractura espiroidea. Entonces, y también tenemos otra fractura, que creo que lo han preguntado. Estamos acá, una fractura donde uno de los fragmentos está separado. Esta sería una fractura. Tenemos una parte ósea, un tercer fragmento, una fractura segmentaria. Segmentaria. Ya tenemos una fractura segmentaria. Hay otro tipo de fractura, que sería intermedio de esto. Usualmente la fractura es dos fragmentos, transversa dos fragmentos, oblicua dos fragmentos, espiroidea dos fragmentos. Y hay una fractura que nos habla de un tercer fragmento. O la llaman también en cuña. O en ala de mariposa. Espiroidea. El lápiz está fallando. Entonces, por el trazo vamos a tener este tipo de fracturas. Transversa, oblicua. Tenemos la espiroidea, que es como una espiral. Tenemos la en cuña o tercer fragmento. Cuña o tercer fragmento. Y tenemos la segmentaria. La fractura segmentaria nos define con uno de esos trazos, tiene ambas corticales, cuando el tercer fragmento tiene ambas corticales en su configuración, ¿no? En cambio, la de tercer fragmento, o cuña, o en ala de mariposa también le mencionan, por su forma triangular, es cuando solo compromete una cortical, o sea, el fragmento solo posee una cortical y el resto es parte ósea, ¿no? Solo la parte de la esquina. En cambio, la segmentaria posee ambas corticales. Es un fragmento óseo bien grande que posee sus dos corticales. Hablamos de una cortical y otra cortical en los huesos, ¿no? Siempre hablamos así en traumatología. La radiografía, claro. Vemos una radiografía en AP. Vemos el lado izquierdo, el lado derecho, vemos la cortical. Si ese fragmento posee las dos corticales, entonces estamos hablando de una fractura segmentaria. Pero si posee solo una cortical, estamos hablando de una fractura en tercer fragmento o en cuña. Entonces tenemos esas maneras de clasificar, ¿no? Tenemos las fracturas que van a ser, por su localización, articulares, extraarticulares, y también la parte de la diáfisis. Tenemos fracturas cerradas y tenemos fracturas abiertas. ¿Cómo se define una fractura abierta? Cuando el foco de fractura, o sea, la parte ósea, ¿el foco de fractura cuál es? Los fragmentos óseos, ¿no? Ocasionados por la fractura. Cuando el foco de fractura se expone hacia el exterior. No es simplemente, de repente a veces piensan una herida y el hueso está debajo de la fascia no se rompió, pero sí hay exposición muscular, sí hay exposición grasa y a veces se piensa que es una fractura expuesta. No. El hueso tiene que haber estado en contacto con la parte del exterior para que se considere una fractura expuesta. Si el hueso no está roto y solo hay exposición de la parte, de repente, de la parte de la fascia, la parte muscular, no estaríamos ante una fractura expuesta, simplemente sería una herida nada más. Entonces,
Nosotros en traumatología, ¿qué es nuestro examen básico que pedimos y que debería haber en todo lado donde hay un traumatólogo? Una radiografía. Los rayos X sería el primer examen a pedir en una sospecha de fractura. También tenemos otros exámenes auxiliares que usamos. Tenemos la ecografía, tenemos la resonancia, la tomografía, arteriografía en casos de lesiones vasculares, gamografía ósea en casos de infecciones, tumores y en fracturas que no se vean, que son por fatiga, de repente en ancianos, en la parte del cuello femoral, para ver más detalle. Entonces, ¿cuándo usamos qué examen? Radiografía es el examen básico de entrada para nosotros poder estudiar una fractura. Estamos sospechando una fractura, radiografía es lo primero que le pedimos. Ahora, tenemos otros exámenes, tenemos la tomografía, como les había mencionado. ¿Para qué usamos la tomografía? La tomografía nos sirve para ver la parte de fragmentos óseos que están en la parte de la articulación. Las fracturas articulares nos interesa bastante. Vamos a ver una pregunta. Que las fracturas articulares, por la incidencia y la calidad ósea que hay en esa parte articular, como es hueso esponjoso, no hay tanto calcio, no hay tanta compactación del hueso, entonces los rayos X no van a penetrar muy bien. Entonces, las fracturas articulares son un poco complicadas de ver en una radiografía. Se puede notar, sí, pero su extensión necesitamos una tomografía. La tomografía nos va a ayudar a ver la extensión de esa fractura articular, hasta dónde llega el trazo articular y en qué parte de la articulación está, si está anterior, si está posterior, si está lateral, si está medial. Para eso es una tomografía. Nos sirve bastante en fracturas de epífisis proximal de la tibia, o sea, platillos tibiales, nos sirve bastante de repente en cadera, a nivel de codo, a nivel de fracturas articulares en hombro, a nivel de tobillo. Toda fractura que sea articular, que sospechen que sea articular o que la pregunta les diga articular, ¿cuál sería el examen de elección? Una tomografía. A menos que te hable de diáfisis, una deformidad o el primer examen a pedir es un rayos X. Pero si no, si es una fractura, de repente le haces su radiografía, ves, articular, bueno, articular. Entonces, ¿cómo definimos bien el trazo? ¿Cómo definimos bien el manejo? Con una tomografía. El siguiente examen a pedir que nos apoyamos bastante es una resonancia magnética. La resonancia magnética nos sirve para partes blandas. En rodilla, si pensamos de repente en una lesión de ligamentos, ligamento colateral medial, colateral lateral, o realmente el ligamento cruzado anterior, posterior. Para eso nos sirve el examen de resonancia magnética. También nos sirve para ver extensión de metástasis óseas. También. Y tenemos la ecografía, ¿no? La ecografía, que es operador dependiente, es un examen muy bueno para de repente darte una idea de la lesión al principio y de ahí tenemos que ampliar el examen. La ecografía en caso de ver derrames articulares, debemos ver partes blandas, nos ayuda para de repente decir, ese ligamento parece inflamado, parece lesionado. Entonces estamos sospechando de repente por el examen físico, puede ser que esté roto. Confirmamos con una resonancia. La arteriografía, fracturas expuestas, a veces vienen fracturas expuestas, Gustilo-Anderson 3C, que ya con riesgo de amputación. Así que es importante saber si es una fractura. Si esa fractura expuesta tiene compromiso de una arteria importante. Para eso es una arteriografía. Para ver cómo está el flujo. Y la gamografía ósea en el caso de tumores óseos, en el caso de fracturas de cuello, para ver cómo en la parte del cuello femoral, en los ancianitos, no se nota bien los trazos de fractura. Una gamografía ósea nos ayuda bastante porque capta la intensidad de cómo captan las células ahí a nivel de la parte de la epífisis, a nivel articular, en la parte del cuello femoral. Ya es muy importante. Entonces, el de primera elección en traumatología, rayos X. Si sospechamos una fractura, entonces, rayos X. Si tenemos una fractura que de repente estamos pensando en una fractura articular, tomografía. Si después hemos descartado fractura, pero vemos que hay lesión ligamentaria, al examen, una resonancia magnética. La resonancia magnética, partes blandas, ¿no? Siempre tienen que verlo así. Entonces, no es pedir por pedir, ¿no? Ya le pido una tomografía por si acaso, le pido una resonancia por si acaso, no. Primero nuestro examen de elección, la primera elección son los rayos X. A partir de eso ya nos guiamos. Entonces, esto es bastante importante al momento de decidir qué examen pedir, ¿no? Entonces, rayos X, sospecha de fractura. Tomografía, si es una fractura articular. O sea, si estamos hablando de rodilla, tobillo, cadera. Y si sospechamos de partes blandas, o sea, de repente una rotura de manguito rotador a nivel del hombro, tenemos una rotura de ligamentos a nivel de rodilla, a nivel de tobillo. La resonancia sería el examen ideal para estos casos, ¿no? Entonces tenemos la ecografía, es operador dependiente, va a depender de quién le haga la ecografía. Va a notar simplemente a grandes rasgos, nos puede decir, eso puede estar lesionado y nosotros podemos confirmar con. Pero para cuantificar de repente derrame articular también nos puede servir. Entonces, como les había hablado, una clasificación de las fracturas viene a ser la clasificación de Gustilo-Anderson a nivel de las fracturas abiertas. Entonces les había dicho, ¿cómo es una fractura abierta? Cuando el foco de fractura tiene comunicación con el exterior. Así se define una fractura expuesta. ¿Ya? De acuerdo bueno, Gustilo-Anderson ha estudiado de acuerdo a dar algunos criterios para definir cómo vamos a clasificar estas fracturas. Y de acuerdo a esta clasificación vamos a tener el manejo. Gustilo-Anderson tipo 1, que es un trazo, que es una herida menor a 1 centímetro, con una exposición mínima. O sea, usualmente el mecanismo en una Gustilo-Anderson tipo 1, el mecanismo es de dentro hacia afuera. O sea que la parte ósea se ha expuesto. El hueso se anguló y la punta de uno de los fragmentos ha hecho el orificio hacia afuera.
Por lo general, ese es el mecanismo de dentro hacia afuera. O sea, la parte ósea hacia expuesto y ha causado la herida. Y Gustilo-Anderson tipo 2 y tipo 3, por lo general son mecanismos de fuera adentro. O sea, un mecanismo externo ha provocado que esto de repente se haga la herida y llegue hasta a lesionar el hueso. Ya, acuérdense, no lo han preguntado, pero de repente en algún momento sí lo pueden preguntar. El mecanismo para que se produzca una fractura Gustilo-Anderson tipo 1, el mecanismo de dentro hacia afuera. Gustilo-Anderson tipo 2 es de fuera hacia adentro. ¿Ya? Por lo general, mecanismos externos. Gustilo-Anderson 2 y 3. Entonces, tenemos en el 1 una herida menor a 1 centímetro, con grado de exposición o contaminación mínima. Gustilo-Anderson tipo 2, tenemos una herida mayor a 1 centímetro, grado de contaminación moderado. Y Gustilo-Anderson tipo 3 se va a dividir en A, B o C. Gustilo-Anderson tipo A, 3A, igual los tres son mecanismos de alta energía con exposición de partes blandas. Va a haber compromiso, el periósteo va a estar normal, pero con cobertura. ¿Ya? En cambio, en el Gustilo-Anderson 3B vamos a encontrar un daño del periósteo y no se puede coberturar. O sea, no podemos cubrir ese trazo de fractura con la parte del periósteo porque tiene demasiado defecto. Y el Gustilo-Anderson tipo 3C, daño del periósteo más lesión vascular. El grado de contaminación es mayor. Por eso es que de acuerdo a esto se ha trazado el tratamiento. Gustilo-Anderson tipo 1, el tratamiento, una cefalosporina de primera generación. Cefalosporina de primera generación. Gustilo-Anderson tipo 2, cefalosporina de primera o tercera. Más, menos, aminoglucósido. Gustilo-Anderson tipo 3, tenemos una cefalosporina de tercera más aminoglucósido. Eso es en cuanto al manejo antibiótico. Si algo deben acordarse de fracturas expuestas ustedes, es que según la clasificación, vamos a tener en cuanto al manejo. El primer manejo en general de las fracturas expuestas, el primer manejo es inicio de antibiótico. Inicio de antibiótico acompañado de un lavado exhaustivo profuso. En la pregunta ustedes deben diferenciar. Si el paciente les ha llegado, si en la pregunta menciona puesto de salud, centro de salud, que no tiene sala de operaciones, no vas a entrar a operar, solo lo recibe el médico general. Entonces ustedes deben acordarse que la pregunta entonces está queriendo que ustedes marquen de repente antibiótico y un lavado o un desbridamiento, pero no quirúrgico. Quirúrgico significa que lo vas a hacer en sala de operaciones. A menos que te diga, el paciente llega a la emergencia del hospital. Cuando te menciona hospital, ya está como que guiándote a que tú marques que el lavado sea quirúrgico. Porque ¿qué va a pasar? Llegas a la emergencia de un hospital, lo preparas, lo programas a sala y lo lavas en sala. Un lavado quirúrgico exhaustivo, un debridamiento amplio. Pero si solo te menciona que te llega un puesto de salud, un centro de salud, lo recibe el médico general, es lavado profuso con cloruro, ¿ya? No quirúrgico. Porque hay algunas preguntas que lo hacen para confundir. Hablan de, ¿qué le haces primero? ¿Antibiótico o lavado quirúrgico? Y te llega a un puesto de salud. Es el antibiótico lo que vas a iniciar. Además, el antibiótico nos va a ayudar a que esta extensión de las bacterias que están colonizando en ese momento el foco de fractura no se extienda. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué riesgo hay en las fracturas expuestas? Las fracturas expuestas tienen mayor riesgo de osteomielitis. Y la osteomielitis no es que se presente inmediato, ¿no? La osteomielitis puede presentarse años después de la fractura. Viene un paciente, doctor, hace 2 años yo he sufrido un accidente de tránsito, me han dicho que tenía una fractura expuesta, mira, acá tengo la cicatriz, me operaron y ahora vengo porque hay un puntito que se ha abierto y está saliendo secreción. Está saliendo agüita, te menciono. Una agua amarillenta o de mal olor y ya hay secreción. Entonces, antecedente de fractura expuesta. Viene, y eso sería una fístula. Ya una fístula que está buscando por dónde salir y adentro del hueso ya debe estar en mal estado. ¿Ya? Entonces, la osteomielitis no se presenta de manera inmediata. La osteomielitis se presenta después. Viene con su fijador externo, porque le maneja la fractura expuesta. Pero viene con una fístula, viene con orificios así secretando y con mal olor. Cuando la infección entra al hueso, ya es difícil controlarla con antibióticos. La mayor parte de osteomielitis se maneja con resección ósea. El tratamiento antibiótico es agudo, pero cuando ya es crónico, esa infección, esa bacteria ya ha colonizado toda la parte ósea. Así que ahora se maneja infecciones sacando fragmento óseo. El fragmento óseo dañado se lo extrae y se le propone otros tratamientos, ¿no? Que ahora ya hay transportes óseos, alargamientos óseos para recuperar. O también injertos óseos en el lugar de la lesión. Pero esto es importante, o sea, el antibiótico para una osteomielitis aguda. El antibiótico, ¿cómo vas a decidir antibiótico en una osteomielitis aguda? Que lo vamos a ver en un rato para el tratamiento. Ya entonces hay riesgo en una fractura expuesta de que este paciente haga osteomielitis. Por eso es importante el inicio de antibióticos. Si nos dicen cuál es la primera medida frente a una fractura abierta, una fractura expuesta, la primera medida para esto es el inicio de antibiótico en lavado profuso, con cloruro, si estás en tu post.
o en sala de operaciones si es que estás en un hospital. ¿Ya? Acuérdense esa palabra. Si dice lavado quirúrgico, como que si no hay más respuestas y te dice puesto, ya sería eso, ¿no? Pero si nos menciona la pregunta que estás en un hospital, lavado quirúrgico. Si estás en una posta y ya tienes la opción, estás entre antibiótico o lavado, pero dice lavado quirúrgico, no. Antibiótico es lo primero. Pero ustedes, los dos pilares de la fractura expuesta, para el manejo de fracturas expuestas en el primer nivel, inicio de antibiótico y lavado profuso. Y después de eso, recién pensar en inmovilizar la fractura. No antes, algunos, ¿qué hacen? Llegan a su puesto de salud, les llega la fractura expuesta, no la tocan, simplemente la envuelvo como está y lo refieren. No. Y hasta que se refiera de su puesto de salud hasta el centro de referencia, porque lo va a referir a un centro de salud que tampoco va a haber sala de operaciones, ¿cuántas? 2 horas, 3 horas, 4 horas, en algunos más, 6 horas hasta llegar. Y todo eso está avanzando ya la colonización de la bacteria. Pues con lavado ayudas bastante, al menos a eliminar parte de los detritos que están ahí con las bacterias y el antibiótico para que empiece a actuar. O sea, lo primero que llega, le pones a tu paciente tu vía, controla sus funciones y antibiótico. Eso es básico lo que tienes que hacer. Ya lo han preguntado sobre el manejo, más que todo han preguntado el manejo de esto. Así que siempre tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, el manejo de una cefalosporina de primera generación, bien en la Gustilo Anderson tipo 1, en Gustilo Anderson tipo 2 y tipo 3, ya podemos usar cefalosporina de tercera. En la de tipo 2, más o menos aminoglucosio, dependiendo cómo lo veas. Y obligado en la Gustilo Anderson tipo 3, cefalosporina de tercera generación más un aminoglucósido. Entonces, para nosotros mencionar en Gustilo Anderson tipo 3 que es una 3C, tiene que haber lesión vascular. Acuérdense, si la pregunta no menciona que tiene lesión vascular, no es Gustilo Anderson 3C, lo descartan. Para ustedes marcar Gustilo Anderson tipo 3C, entonces no debe mencionar, y no se palpa, o sea, hay compromiso de la arteria de repente, si es en la pierna, un compromiso de la tibial anterior, tibial posterior, si es a nivel de rodilla, la poplite, si es a nivel del fémur, el femoral, si es a nivel del pie, tenemos de repente la pedia. Si hay compromiso de una arteria importante a nivel del segmento donde está fracturado, ahí recién marcamos 3C. Hay una particularidad, ¿no? Las heridas por PAF. Las fracturas por PAF, proyectil de arma de fuego. Entonces, ¿dónde se clasificaría una fractura de proyectil de arma de fuego? Si es una herida puntiforme, de repente 1, de repente casi 2 centímetros, ¿marcaría Gustilo Anderson tipo 2? Puede ser, ¿no? O sea, pero, ¿qué nos dice? La clasificación ya considera fracturas por proyectil de arma de fuego, así que lo mantiene en la clasificación 3A. ¿Ya? Si no hay compromiso vascular. Pero ¿qué pasa? De repente el paciente tiene una fractura por proyectil de arma de fuego, pero aparte de eso, comprometimiento de arteria. Vemos que está disminuido el pulso pedio, el pulso popliteo o el pulso tibial. Entonces nosotros pensamos, si tiene una sospecha de alteración vascular, tiene una fractura puntiforme, es una herida de 2 centímetros, menos de 2 centímetros, entonces, ¿dónde lo marcarías? 3A? No. Si ya hay compromiso vascular, ya es Gustilo Anderson tipo 3C. Acuérdense bien de eso. Las balas, la clasificación de las fracturas por balas, ya está en 3A. Todas son 3A, a menos que comprometa vascularidad. Si compromete vascularidad, ya estamos hablando de Gustilo Anderson 3C. Eso es en cuanto a la clasificación de Gustilo. ¿Ya? En cuanto al tratamiento. Ahora, hay ciertas pautas de lavado quirúrgico también o de lavado profuso. Nos hablan, en algunas guías, nos hablan de la cantidad de cloruros que podemos usar. Tenemos el Gustilo Anderson que nos habla de 3 a 6 cloruros, más de 6 cloruros de 6 a 9 cloruros en Gustilo Anderson tipo 2, de 9 a 12 cloruros a más en Gustilo Anderson tipo 3. Pero eso es para tenerlo referencial nada más. Acuérdense ustedes que los pilares del manejo de la fractura expuesta, entonces es antibiótico, iniciarlo lo más pronto, más el lavado. Lavado. Si es un lavado quirúrgico, tiene que decirte que estás en un hospital. Si no, no marcarías lavado quirúrgico. ¿Ya? Entonces, acuérdense bien en cuanto a fracturas expuestas. Esto es lo más preguntado en los exámenes. Siempre vienen fracturas expuestas. Porque es lo que de repente tenemos que manejar, tenemos que saber cómo es el manejo, porque es constantemente que vienen a los hospitales fracturas expuestas. ¿Ya? Pero sí lo han preguntado bastante, así que tienen que manejarlo al derecho y al revés. Los estadios, qué hacer en una fractura, qué antibióticos dar en este tipo de fracturas, cuándo es un Gustilo Anderson tipo 3C, una fractura, cuándo es 3B, cuándo es 3A, lo han preguntado, ¿ya? Y lo vamos a repasar en unas preguntas. Otra cosa que es importante para esta fase es la consolidación ósea. Y no solo para esta fase, si quieres de repente seguir traumatología, esta consolidación ósea te va a perseguir todo el tiempo. Si tú manejas bien la parte de consolidación ósea, vas a poder de repente ver si el paciente tiene alguna alteración en la consolidación de ese hueso, cuando ya lo operes, para hacerle seguimiento, cuando decir que no está consolidando. ¿Ya? La consolidación ósea básicamente se divide en 4 fases. Acá le han extendido a 6, pero acuérdense ustedes, la fase inflamatoria, la fase de callo blando y la fase de callo duro. Y la última, la fase de remodelación. ¿Ya? Entonces, lo principal que deben acordarse, fase de inflamación o la fase del hematoma, la fase de callo blando, callo duro y la de remodelación ósea. ¿Ya? Deben tener bien en mente eso. Ahora vamos a ver cómo es que se da esta fase de consolidación. ¿Ya? La consolidación ósea, por lo general, como ya les estaba hablando de la calidad del hueso, ¿cuál era el que consolidaba más rápido? El hueso esponjoso. ¿Cuál era el que tardaba más en consolidar? El hueso compacto, o sea, las diáfisis.
¿ya? Así que esto es muy importante. Entonces, lo primero que pasa es el impacto, ¿no? Sucede la lesión. Ustedes deben acordarse de la celularidad a nivel de la consolidación ósea, porque no solo es una fase inflamatoria, pero ¿qué pasa? ¿Ya? La primera célula en comenzar todo este proceso, lo han preguntado en examen y siempre tienen que tenerlo en cuenta. ¿Quiénes van primero? ¿Quiénes están en la sangre? Los primeros que van son los neutrófilos y los macrófagos, ¿no? Los primeros que están ahí en el foco de fractura. A partir de ellos, primero los neutrófilos van a activar toda la cascada de inflamación y van a provocar que migren las demás células hacia el foco de fractura. Entonces, si nos preguntan cuál es la célula que predomina en la primera fase de la consolidación ósea, acá lo están considerando como 6, pero ustedes básicamente acuérdense de esto, porque en general, es la fase inflamatoria, callo blando, callo duro y con remodelación ósea. Entonces, ¿cuál es la primera célula en migrar hacia el hematoma fracturario? O sea, se rompe el hueso y comienza a acumularse sangre alrededor. Eso es lo primero que pasa. Se forma el hematoma, ves la deformidad, ves el aumento de volumen. Se forma el hematoma. Y en ese hematoma que hay, en los vasos, ha estado pasando los neutrófilos, ellos son los primeros en migrar hacia el foco de fractura. Y ellos van a activar toda la cascada para que inicie toda la consolidación. Entonces, si les preguntan cuál es la primera célula en activar la consolidación o la que actúa en la consolidación ósea, neutrófilos, luego los macrófagos, que vienen más tarde. ¿Ya? Esa es la primera fase. La segunda fase constituiría la fase de inducción, donde se va a depositar el callo blando, donde se va a empezar a crear el callo blando. Entonces ya pasó, ya se formó el hematoma, ya migró el neutrófilo avisó a los demás para que venga la primera célula, que se llama el condroblasto. La primera célula de la consolidación en la parte de callo blando son los condroblastos, ¿ya? Los condroblastos, que van a formar condroblastos y fibroblastos, ¿ya? Porque va a ser como un fibrocartílago, o sea, débil. Va a haber tejido fibroso, va a haber fibroblastos, que van los fibrocitos, y la parte de los condroblastos con los condrocitos, que van a formar un fibrocartílago, que es el primero. Como ese fibrocartílago es como, de repente, ¿qué pueden decir? Simplemente los fierros de una construcción. Si ustedes hablan de construir una casa de repente, los fierros que están en la construcción para recién vaciar el cemento, antes de poner los ladrillos, los fierros nada más que están parados para las columnas, imagínense eso como la primera fase, la de callo blando, o sea, la parte de la estructura empiezan a migrar. Entonces vamos a tener fibroblastos, condroblastos, que van a producir los condrocitos, que van a constituir un fibrocartílago. O sea, el callo blando es un fibrocartílago, por eso que es débil, no tiene calcio aún. Entonces, la siguiente fase es la fase de callo duro. Después de que ya el fibroblasto, el condroblasto han estado actuando, después recién viene el osteoblasto. El osteoblasto es el encargado de esa columna de fierros que tenías, de rellenarlo con cemento. Entonces, para que tengas una columna compacta. Entonces, viene el osteoblasto, empieza a captar hidroxiapatita y lo llena. Y en ese fibrocartílago que estaba ahí todo débil, todo de repente maleable, empieza a depositar calcio y empieza a crear una estructura más compacta, más dura, que va a ser el inicio de la formación de callo duro. Entonces, si nos preguntan qué célula predomina a nivel del callo duro, vamos a tener el osteoblasto. El osteoblasto, que va posteriormente, van a salir se va a diferenciar en los osteocitos. Y estos osteocitos, con la ayuda del calcio, la hidroxiapatita, va a empezar a rellenar esas partes donde estaba el fibrocartílago y va a comenzar la fase de callo duro. Entonces, nosotros con eso ya vamos viendo, ¿no? En esta fase todavía el hueso está débil, no va a ver, de repente al momento de sacar una radiografía de control, no se va a ver tan bien porque el fibrocartílago no se ve como hueso, se ve todavía negro y espacios, pero la consolidación se está dando. Entonces, ¿y de qué va a depender esta consolidación también? Va a depender de la parte del periósteo, cuán comprometido está el periósteo. Porque el hueso, ¿se acuerdan? El hueso, entonces como la parte diaficiaria es un hueso más compacto, se nutre a partir del periósteo. O sea, el periósteo es lo que va a nutrir el hueso, lo que va a dar la celularidad al hueso. Entonces, por eso la diáfisis demora más en consolidar. Y en cuanto a los trazos que les había mencionado, ¿cuál es el trazo que más demora en consolidar? ¿Ya? El trazo que más demora en consolidar y el trazo con más riesgo de pseudoartrosis es un trazo transverso. Y el más difícil de inmovilizar es un trazo transverso. ¿Por qué? Acá tenemos tenemos un trazo, mencionamos transverso, porque tiene menor a 30 grados. Cuando era oblicuo, mayor a 30 grados. Entonces, tenemos un trazo transverso. No es igual que un trazo oblicuo. El trazo oblicuo tiene mayor superficie de contacto. Entonces, nosotros nos basamos en eso, ¿no? Tenemos el hueso. Si es un trazo transverso, hablamos nosotros de superficie de contacto. Superficie de contacto. ¿Ya? Tenemos la superficie de contacto. Si la superficie de contacto es menor, entonces a menor superficie de contacto, menor consolidación ósea. Porque el hueso necesita estar en contacto para estimular esta consolidación. Si no, la consolidación, hay mucho movimiento y en vez de rellenar, solo se queda en el fibrocartílago y empieza de repente a migrar más tejido fibroso, hace una fibrosis en lugar de hacer una consolidación. Entonces, a menor superficie de contacto, menor consolidación. ¿Y cuál es la que tiene menor superficie de contacto? Los trazos transversos.
son las más difíciles de inmovilizar también. Se mueven mucho. ¿Ya? Acuérdense eso. Y entonces, si estamos hablando de consolidación, hay una complicación, ¿no? Que es la pseudoartrosis. La pseudoartrosis es que hay ausencia de consolidación mayor a 9 meses a partir del trazo de fractura. Entonces, no vemos consolidación. ¿Y cuál es la que más riesgo de pseudoartrosis tiene? Los trazos transversos. ¿Y qué hueso? La tibia. La tibia. La fractura más frecuente, acuérdense ustedes, la fractura más frecuente es tibia. ¿Por qué? Porque si ustedes se tocan la pierna, tienen una parte y tocan hueso y piel. O sea, tiene poca cobertura. Tiene poca cobertura de partes blandas. Entonces, tiene mayor riesgo de exposición. Por eso es que las fracturas más frecuentes están en la tibia. Las fracturas expuestas más frecuentes es tibia. Las fracturas en general más frecuentes es tibia. ¿Cuál es la que tiene mayor riesgo de pseudoartrosis? Tibia. ¿Cuál es el trazo que tiene mayor riesgo de no consolidar? El trazo transverso. ¿Cuál es la más difícil de inmovilizar? Los trazos transversos. ¿Ya? Así que acuérdense eso. Los trazos oblicuos, los espiroideos tienen mayor superficie de contacto. Entonces, si nosotros podemos tener una buena superficie de contacto, alinear bien el hueso, vamos a poder controlar esa consolidación. Entonces, a menor superficie de contacto, el trazo transverso si va de acá a acá, menos centímetros, menos superficie y más posibilidad de movimiento, menor superficie de contacto, menor es la consolidación y mayor riesgo de pseudoartrosis. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a semanas, si nos vamos a duración de semanas, nos vamos que la duración. Entre esto pasan el primer día, 3 a 5 días. ¿Ya? La fase de inflamatorio, la fase del hematoma. El callo blando, 4 semanas. 2 a 4 semanas. Y empieza a las 2 semanas, más o menos completa las 4, puede tardarse hasta las 6, si es de repente fémur, o puede tardarse hasta las 8. De ahí, para que ustedes seguir, 6 a 8 semanas, la fase de callo duro. Entonces estaríamos hablando de 2 meses. Si es un hueso pequeño, pero si es un hueso más largo, que carga más fuerza, más compacto, como el fémur, que la musculatura que tiene el fémur maneja bastante fuerzas de distracción. Entonces, la consolidación es mucho más lenta en un fémur, ¿no? Vamos a tener, esto es un tiempo así más aproximado en general, por si les preguntan. 3.5 días, podríamos decir 3 a 5 días, la fase inflamatoria. Después de 2 a 4 semanas, la fase de callo blando. 6 a 8 semanas, la callo duro. Y más de 8 semanas hasta el año es la consolidación ósea, es la remodelación ósea. ¿Ya? ¿Qué célula predomina entonces en la remodelación ósea? Ya hemos hablado que en la fase 1, el neutrófilo es el primero que comienza toda la consolidación. Tenemos en la fase 2, tenemos en la fase de callo blando, tenemos que empiezan los fibroblastos, los condroblastos. La fase de callo duro, osteoblastos. Y la fase de remodelación ósea, ya, se llenó todo el calcio ahí. Ya se rellenó, el hueso está relleno, pero no tiene la forma todavía. Entonces nos queda la fase de remodelación. A partir de las 8 semanas, si es un hueso corto, a partir de las 10, 12 semanas, de repente si es fémur, podemos esperar un poco más. Empieza la remodelación. Y que puede durar hasta el año, hasta los 12 meses, ¿no? 12 meses, a veces 15. ¿Qué célula es entonces? Osteoclasto. Los osteoclastos son los encargados de la remodelación ósea. Entonces, ustedes acuérdense, los osteoblastos producen osteocitos que van a rellenar, que van a traer como los ladrillos ahí para que rellenen y el cemento, todo para que lo compacten bien al hueso. Y en la parte de remodelación ósea ya viene el que hace todo el acabado, ¿no? Viene el acabado, o sea, el osteoclasto que empieza a comer, acá hay demasiado calcio en esta zona. El hueso y le va dando forma, ¿no? Por eso es que el hueso consolida a los 6, 7 meses tú ves que hay consolidado, pero ves un hueso deforme en la radiografía. Y después del año lo hace y tiene la misma forma. O sea, el osteoclasto se encarga de llevar a cómo era antes el hueso. Quizás no tan perfecto, pero sí intenta remodelar bien ese hueso. La mayoría en jóvenes, sobre todo, la remodelación es muy, muy marcada, dependiendo cómo se haya inmovilizado. Entonces, eso es consolidación ósea. Ustedes acuérdense, ¿ya? Así que, en cuanto a características, la primera, inflamación, el hematoma, neutrófilos. Callo blando, fibroblastos, condroblastos. Callo duro, osteoblastos. Y la parte de remodelación, osteoclastos. Clastos van a ir, van a comer lo que está sobrando, lo van a deshacer y lo van a volver a la forma, intentar volver a la forma como era antes el hueso. Todo esto es consolidación ósea. Si ustedes manejan bien consolidación ósea, van a poder intuir algunas preguntas, ¿ya? Porque ayuda bastante. Si tú conoces bien cómo se está formando la parte ósea, vas a poder responder muchas. Pero si quieres traumatología, la debes dominar al 100. Consolidación ósea es un tema primordial para alguien que quiera traumatología, ¿ya? Además es bonito saber qué células intervienen, cómo es que actúan, y para temas de examen es así un poco somero, ¿no? Pero es muy bonito desde que el neutrófilo empieza a mandar la señal, los marcadores, se activa toda la parte inflamatoria, y es bonito revisar eso. Y si lo toman así de buena manera, ni siquiera van a tener que memorizarlo, lo van a tomar como de repente unos pasos ahí, que viene esto, que viene el otro, pero es importante, sí lo pueden preguntar y sí lo han preguntado, ¿ya? Así que siempre hay que darle una repasada. Entonces, ya terminando un poco de generalidades,
tenemos el síndrome compartimental, ¿no? Síndrome compartimental es una de las patologías también que es muy preguntada, porque es una de las complicaciones que más se puede dar si no hay un manejo adecuado. El síndrome compartimental. Entonces, ¿qué es el síndrome compartimental? Es el aumento de la presión tisular, o sea, el aumento de la presión intratisular por debajo de la fascia, en el compartimento muscular, que aumenta y ocluye la circulación, o sea, corta la circulación y el músculo empieza a morirse. Eso es el síndrome compartimental. ¿Qué es lo que le va a caracterizar a este síndrome compartimental? El paciente viene una fractura de tibia, una fractura pequeña, pero sin embargo causa inflamación, aumento de volumen, el músculo comienza a morirse. Entonces, cuando el músculo empieza a perder oxígeno, ¿qué es lo primero que pasa? Duele, un dolor desproporcionado. ¿Ya? La herida es pequeña, de repente la fractura es pequeña, no es tanto como para que, ¿por qué le duele tanto su fractura? No, no es porque le duele la fractura. Esto se da más que todo en pierna o en antebrazo, donde tengamos más compartimientos que estén muy compactados, como en pierna o antebrazo, que se mantenga la presión ahí, empieza a cortar la circulación y el músculo empieza a hacer isquemia, ¿ya? Y empieza el dolor. Es un dolor desproporcionado que va a empeorar si con los movimientos pasivos. Movimientos pasivos significa que tú lo estás moviendo. No es que le digas al paciente, a ver, dobla, a ver, mueve esa pierna, no. Tú lo movilizas y va a haber un dolor, va a empeorar el dolor, ¿ya? Y va a haber una sensibilidad extrema al tacto. Vamos a tener. Entonces, dentro del síndrome compartimental vamos a tener clásicamente las 6 P. A veces son un poco más, a veces un poco menos. Pero básicamente ustedes acuérdense de estas 6. ¿Ya? Pain, que es dolor, parestesias, parálisis, poiquilotermia, palidez y pulsos. Entonces, ¿cuál es el primer signo que aparece en un síndrome compartimental? Eso es lo que pueden preguntarte. ¿Cuál es el primer signo o síntoma que aparece en el síndrome compartimental? Es el dolor, un dolor desproporcionado, mucho mayor. Pero no está tan de repente deforme como que le duele. No, el dolor es por esa razón que te digo. La circulación se empieza a cortar y el músculo empieza a hacer isquemia y causa dolor. Entonces, el primer signo es el dolor. Porque hay algunas preguntas donde marcan el pulso, ¿ya? Pero es porque no hay dolor desproporcionado en las respuestas. El pulso, los pulsos distales, son manifestaciones posteriores, cuando ya va avanzando el síndrome compartimental. Es uno de los últimos en alterarse, ¿ya? No confunda. O sea, ausencia de pulso, algunos piensan que es el primer signo, ¿no? Porque en todas las preguntas del banco están enfocadas no al primer signo, sino cuál es el signo. No menciona un signo característico y solo está pulso disminuido. Ahí lo marcas, pero no es el primero en alterarse. Es uno de los últimos en alterarse el pulso, ¿ya? Lo primero que va a pasar es el dolor. Después de eso, el aumento de volumen va a comprometer, va a irritar las terminaciones nerviosas alrededor de esa región afectada. Vamos a ver parestesias, adormecimientos. Después de eso vamos a tener parálisis porque sigue aumentando. Después, las manifestaciones posteriores a esto, ¿ya? El síntoma temprano es el dolor. Después de eso, irritación nerviosa. Va a haber parálisis. De ahí, después de eso, se va a alterar la parte circulatoria, poiquilotermia. Cambios, de repente está sudando, suda y está frío. Un cambio de temperatura, hay disregulación en cuanto a la temperatura. Palidez, está pálida esa extremidad, ¿ya? Y los pulsos distales están ausentes. Son síntomas posteriores. Ustedes tienen que tener bastante en cuenta, el síntoma más temprano, el más característico, es el dolor desproporcionado, ¿ya? El dolor desproporcionado es lo que marca un síndrome compartimental. Entonces, un dolor que va a empeorar con el estiramiento pasivo, los movimientos pasivos. Tú lo estás moviendo, tú lo mueves apenas, de repente lo estás cambiando de posición un poco y el dolor es mayor. Porque a veces, ¿qué pasa? El paciente se queja porque está doliéndole mucho. El residente va y a veces duele porque está mal inmovilizado. Lo voy a mover, voy a mejorar la inmovilización. Entonces lo mueve un poco y el dolor aumenta, incrementa, ¿ya? Y el paciente ya refiere un dolor intenso, que el dolor está aumentando, ¿ya? Después de eso ya los pulsos, ¿no? Y la palidez también es tardía, no es que sea frecuente, no es que sea temprano. Entonces, ¿cómo diagnosticamos un síndrome compartimental? Con la clínica, ¿no? El síndrome compartimental nos va a guiar más la clínica. La clínica que vamos a tener un dolor desproporcionado, un dolor que empeora el movimiento pasivo. Acuérdense eso es lo principal. Pero en las preguntas, ¿qué signo nos refiere que hay un riesgo de síndrome compartimental? Pulso disminuido, pulso ausente. Entonces, y para diagnosticar, para confirmar este aumento de presión a nivel del compartimento, tenemos la medición de la presión intracompartimental. ¿Cuándo hablamos de una presión elevada? Cuando es mayor a 30. Cuando es mayor a 30 ya es un síndrome compartimental. Y para confirmar tenemos medición de la presión delta. La presión delta debe ser, no confundan, ¿eh? Esta es la presión intracompartimental mayor a 30 milímetros de mercurio que tiene. Pero la presión delta es la presión diastólica menos la presión intracompartimental. Si esta presión intracompartimental, si esta resta, que es la presión delta, o el delta de presión, si esa presión es menor a 30 milímetros de mercurio, estamos ante un
con un síndrome compartimental confirmado. ¿Ya? Hay maneras artesanales de medir la presión intracompartimental, sí, con cloruro, tipo el nivel que usan en la construcción, igual también se hace con esto, ¿no? Para medir artesanalmente la presión intracompartimental. Pero hay otros aparatos, ¿no? Y lo han preguntado en un examen de residencia, lo han preguntado, pero han preguntado la marca, ¿no? Habrán visto ahí, pues, ¿no? Que se mide con esa jeringa, que es la jeringa de Stryker, ¿ya? Hay una jeringa que se usa para, es un dispositivo, es una aguja que tiene un medidor. La jeringa de Stryker o el método, lo han preguntado así, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Con qué se diagnostica? Creo que lo han puesto así. ¿Cuál es la manera de medir la presión intracompartimental para confirmar un síndrome? ¿Ya? Un síndrome intracompartimental. Entonces, ha marcado como método de Stryker, pero esta es la marca de la jeringa, ¿no? O sea, no se produce acá, no hay acá en Perú, pero es una jeringa, una agujita con un estuche atrás que puede identificar las presiones intracompartimentales por medio de ese dispositivo. Y lo han preguntado. Entonces, ¿cómo se mide la presión del compartimento? Han preguntado, método de Stryker. Pero esta es la marca de la jeringa, ¿ya? Así que ustedes deben acordarse, presión intracompartimental mayor a 30 o presión delta o delta de presión menor o igual a 30. Si estos criterios se cumplen, estás frente a un síndrome compartimental, ¿ya? Entonces, tienes tu clínica, dolor desproporcionado, y ya tienes esto que te ayuda a medir la presión del compartimento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos la sospecha, tenemos ya casi la confirmación del diagnóstico, ya confirmar el diagnóstico, tenemos que hacer una fasciotomía. Tenemos que liberar la presión de ese compartimento. Es la única manera de que ese músculo no siga muriendo, porque a veces, ¿qué pasa? No identificas adecuadamente el síndrome compartimental, demoras en diagnosticarlo, el músculo va muriendo. Cuando tú ya haces la fasciotomía, el músculo ya está muerto, pierde bastante masa muscular. Entonces, porque esto lleva a necrosis, la isquemia prolongada va a llevar a necrosis de este músculo, ¿ya? Entonces, idealmente, después del diagnóstico debería intervenirse 4 a 6 horas. Es el tiempo que más o menos se establece la necrosis tisular, la necrosis muscular, ¿ya? Entonces, tenemos, la etiología de esto puede ser golpe directo, puede ser una quemadura. Las quemaduras también producen síndrome compartimental. También puede provocar este síndrome compartimental. Un golpe directo, de repente no se fractura, pero se golpeó y pero está hinchado. Y eso va a aumentar el volumen, y sucede. La quemadura, extravasación de líquido, también, fuera de la célula, por debajo de la fascia, empieza a aumentar el líquido y eso empieza a necrosar la parte muscular. ¿Ya? También se puede dar un síndrome compartimental por quemaduras, por fracturas, por contusiones, por quemaduras. La clínica, dolor desproporcionado. Algo más, aumenta o empeora con el estiramiento o el movimiento pasivo. Después de este dolor, sigue pasando, hay parestesias, parálisis. Después de eso, también hay alteraciones de la temperatura, o equilotermia. Palidez, empiezas a perder color, pues, ¿no? Está más pálido esa parte distal. Y los pulsos, ¿no? Entonces, ¿y el diagnóstico cómo? Presión intracompartimental mayor a 30, delta de presión menor o igual a 30. El diagnóstico es clínico más este apoyo, ¿no? Con las mediciones de presión. Y uno de los métodos que se ha usado o que ha venido, método de Stryker, que es la jeringa de Stryker, que es la marca, ¿ya? Y cuando ya te ha diagnosticado, tienes 4 a 6 horas antes que se necrose tu músculo para hacer la fasciotomía. Entonces, la fasciotomía, por lo general, en pierna, son 2 cortes para liberar al menos 2 compartimentos musculares. En antebrazo, 2 cortes. Pero la fasciotomía, te tiene que decir, una incisión de la fascia. Puedes venir la pregunta, el tratamiento. Viene el paciente con ya accidente de tránsito, sufre un golpe en pierna, a las horas comienza a doler más, un dolor desproporcionado, pulsos periféricos pulso pedio, pulso a nivel de la parte distal disminuido, tiene parestesias, palidez. Todo para sospechar un síndrome compartimental. Y te menciona el tratamiento, cuál sería el tratamiento. Ya, se diagnosticó síndrome compartimental, ¿qué haría usted? Y te viene, pues, ¿no? Puede venirte incisión de la piel, incisión a nivel subcutáneo, que algunos lo han marcado, incisión a nivel subcutáneo, como está marcado rápido, pues, subcutáneo. Pero no, subcutáneo no significa que está por encima todavía de la fascia. Entonces, tiene que decir incisión de la fascia muscular. Si tú no liberas la fascia, por más que tú le hagas el cortecito, nada, tiene que ser un corte bien generoso para liberar bastante presión de ese músculo. Y de verdad, ustedes hacen el corte y el músculo como que empieza a querer salir por toda la parte del corte y empieza a ver todo un volumen muscular bien marcado, que ya después no se cierra. O sea, simplemente se abre la fascia, se le cubre con gasas y se le mantiene ahí hasta que vaya bajando el edema muscular. El edema muscular es el problema. Entonces, la fasciotomía en pierna, 2 incisiones. En antebrazo, 2 incisiones. 2, acuérdense, 2 incisiones. En la mayoría de fasciotomías descompresivas tiene que ser 2 o más. Algunos 3 en caso de que sospechemos de algún compartimento en particular. En el caso de quemaduras, escarotomía. Hacer una incisión a nivel de la escara para liberar la presión. Esa presión que está ocasionada por la extravasación. Y uno de los casos extremos que la verdad que yo nunca he visto es fibulectomía, ¿no? Que se saca la parte de la fíbula y eso
el único método que libera 4 compartimentos, ¿ya? En el caso de la pierna. La única manera de liberar 4 compartimentos es sacar la parte del peroné. Pero es demasiado. Nunca lo he visto, la mayoría se controla solo con una fasciotomía y un cierre posterior, ¿no? Pero para para temas de examen, ténganlo en cuenta, la fibulectomía, que también se puede hacer. Si le preguntan de repente cuál es el tratamiento, cuál es el tipo de fasciotomía que le puede liberar 4 compartimentos, es la fibulectomía, la extracción de la parte del peroné, ¿no? Se va a liberar de 4 compartimentos. Muy traumático también. Nosotros usamos el peroné para injertos, pero no para manejar un síndrome compartimental. ¿Ya? Entonces, acuérdense, el síndrome compartimental entonces es el incremento de la presión dentro de un compartimento facial. Los lugares más comunes, pierna y antebrazo, ¿ya? Más que todo en pierna, que es la parte más expuesta. Una de las complicaciones que les había hablado, pseudoartrosis. ¿Ya? ¿La pseudoartrosis qué es? Como les había mencionado, a veces la pseudoartrosis se puede dar por 2 motivos, o por 3. Hay una pseudoartrosis por falta de inmovilización, o sea, mucho se mueven los fragmentos. Hay una pseudoartrosis porque están muy separados los fragmentos. O sea, en la primera, de repente la pseudoartrosis sí ha reducido bien, pero no has fijado bien. Así que hay un afronte adecuado, pero hay movimiento excesivo. ¿Y eso qué va a pasar? Va a empezar a deformar el hueso y lo va a formar en las famosas patas de elefante, que sería la pseudoartrosis hipertrófica. ¿Ya? La pseudoartrosis hipertrófica significa mucho movimiento a nivel de los fragmentos. Entonces, ¿cuál sería el problema? Un problema es la inmovilización. ¿Ya? Entonces, la pseudoartrosis es la ausencia de consolidación, va a formar una neoarticulación, una pseudoarticulación, y con movimiento patológico local. Además va a haber dolor, ¿ya? Un dolor en el movimiento. A veces, yo tengo 2 pacientes que me han llegado al consultorio, han sido operados de repente, fractura de húmero. El húmero es uno de los huesos también que puede hacer pseudoartrosis. Ha habido mucho movimiento excesivo a nivel de la parte de la fractura, y viene porque ya el paciente 1 año después no ha consolidado su hueso. Y hay que iniciar el tratamiento, hay que hacer una limpieza primero, diagnosticar que no esté infectado para recién darle el tratamiento. ¿Ya? Entonces es una ausencia de consolidación mayor a 9 meses. ¿Ya? 9 meses hasta la fractura y que no haya consolidado, ya estamos hablando de una pseudoartrosis. O también que sea mayor o igual a 3 meses, pero sin mejoría radiográfica, no hay ningún cambio. Podemos diagnosticar más temprano. Pero el concepto, por lo general, es 9 meses hasta la fractura y no veamos consolidación ósea. No se modifica, no hay consolidación. Otro término que tienen que tener en cuenta es el retardo de la consolidación. Entonces, el hueso está tardando. Usualmente han visto las fases. A las 2 a 4 semanas ya debe empezar el callo blando, que no se ve tanto, y el callo duro a las 4 a 6 semanas ya debe estar comenzando. A las 6 a 8 semanas debe estar el callo duro avanzando. Entonces, 3 a 6 meses que no haya cambios en la radiografía, ya vemos que está retardando la consolidación. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que estar, por eso es que se les pide control, y no se les pide control. Hay algunos pacientes que vienen y de repente piden, doctor, a los 15 días, a las 2 semanas de operarse, doctor, quiero ver cómo está yendo mi hueso, después de ponerle yeso, quiero estar viendo quiero ver si está consolidado. No vamos a ver, o sea, no vamos a ver consolidación, tu hueso va a estar igual, no va a haber cambios en la radiografía. Nosotros buscamos cambios radiográficos, y los cambios radiográficos recién se dan a partir de 4 semanas, al primer mes. Ahí podemos hacer un control, ya podemos ver esbozos de repente de callo, que recién van a presentarse en la radiografía. Pero antes no. O sea, 10 días después, doctor, vengo para un control a la semana, a los 10 días. No. Lo podemos controlar para la semana, ¿por qué? Por una radiografía cuando sospechamos que se pueda mover. Pero si no, esperar la consolidación. ¿Ya? Entonces, como les había hablado, vamos a tener una pseudoartrosis hipertrófica, mucho movimiento, es problema en la inmovilización. Tenemos una pseudoartrosis atrófica, que los fragmentos están muy separados, no hay unión. Esta es la parte proximal, la parte distal del hueso, debería estar en contacto, ¿no? Y no. La atrófica significa que no hay contacto. La atrófica también se puede producir por cambios en la vascularidad. Entonces, si nos vamos a qué produce tal pseudoartrosis, la hipertrófica, mala inmovilización, has inmovilizado muy mal, que no es una fijación que le dé rigidez a la fractura, que esté sin movimiento. Ese movimiento hace que no consolide. La atrófica, no hay contacto o no hay vascularidad adecuada. Tiene que ver bastante con la parte vascular. Y la séptica es por un foco infeccioso, ¿no? Si ha colonizado la bacteria, también retrasa la consolidación. ¿Cómo se tratan esto? La pseudoartrosis atrófica, entonces, si el problema es vascularidad, entonces necesitamos un injerto óseo. Por lo general, que tiene que ser, si el problema es vascular, tiene que ser vascularizado. Y una fijación rígida, significa una fijación muy estable, que no permite el movimiento de fragmentos. ¿Ya? Por eso es importante hacer un seguimiento y ver que todo esté adecuadamente después de la cirugía, después de la inmovilización con yeso. La pseudoartrosis séptica es por infección, y esto, ¿cómo se va a manejar? Tenemos que trabajar con antibióticos, ¿no? Si sospechamos que hay una colonización que no está dejando consolidar, para eso
se tiene que tomar una muestra, pues, ¿no? Para cultivo, biopsia, para saber. De repente es una osteomielitis y no está dejando consolidar el hueso. La hipertrófica, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Tenemos que, por lo general, la hipertrófica sucede por mucho movimiento, entonces no está bien estable. ¿Cómo lo mejoramos? Con un enclavado endomedular. Colocamos un clavo a nivel del eje de la tibia, del fémur, y con eso volvemos un poco más rígida la... También puede ser tratado con placas, pero por general la hipertrófica es porque ya le han puesto una placa y ha fracasado, ¿no? El siguiente es de repente una hipertrófica y mejora la inmovilización con un clavo intramedular. Otra complicación de la consolidación, otra complicación que altera el proceso de consolidación es la osteomielitis, ¿no? Es una infección a nivel del hueso. Por lo general, el germen más frecuente a nivel de la osteomielitis es el Staphylococcus aureus, ¿ya? Entonces, si nos viene la pregunta, osteomielitis, pacientes, se sospecha, ¿cuál es el tratamiento inicial? Empírico, tiene que ir enfocado a esto. Por lo general usamos vancomicina, ¿no? Pensando en Staphylococcus aureus. Para cubrir gran negativos, meropenem, ¿no? ¿Ya? Así que, cuando sucede una osteomielitis, lo que más da, una fractura expuesta puede causarte una osteomielitis, ¿no? Una fractura expuesta, que haya exposición ósea con el ambiente, que haya colonización de alguna bacteria, a los años después recién se presenta. Y ya se presenta como una osteomielitis crónica, ¿no? Puede ser agudo crónica si se manifiesta con signos de inflamación local. Si hay inflamación al principio, puede presentarse. Pero la mayor parte de osteomielitis, en el caso de niños es muy diferente, ¿no? Pueden hacer ellos osteomielitis rápido, de una caída nada más. Se golpean la parte de la rodilla. Yo he tenido casos de osteomielitis en niños, he tenido casos muy severos de osteomielitis, donde se llevan toda la parte femoral y solo nos dejan la parte de las epífisis. Trabajar con eso es muy complejo, ¿ya? Entonces la osteomielitis puede causar esto. El niño es de manera aguda. Te caes, golpea, lo primero que hace es la parte del cartílago de crecimiento, ahí empieza a colocarse. Empieza a avanzar desde ahí y empieza a alterar la parte ósea, ¿no? Entonces, más frecuente la osteomielitis en niños y adolescentes. Sí, es muy frecuente en estos casos. Siempre hay que estar viendo, controlando sus fracturas o cómo se está comportando a nivel de la consolidación. El diagnóstico de osteomielitis. El diagnóstico certero para diagnosticar osteomielitis es un examen con biopsia. Sí o sí, biopsia con discultivo también, ¿no? Para identificar, ¿ya? Entonces, una muestra con biopsia. Ese es el diagnóstico de elección. Puedes ver, pues, la radiografía, de repente puedes ver secuestros óseos. Secuestros óseos significa que estás en el hueso, ves todas las corticales, pero ves como una zona más radiolúcida, negra, ¿ya? Más negra. No está penetrando bien rayos ahí, entonces, y tienen una clínica y ya estamos pensando. Otra manera de ver en la radiografía, pero la radiografía ya es cuando la osteomielitis ha avanzado, ¿no? No sirve mucho. El estudio más sensible para ver si hay un avance es la resonancia magnética. También la gammagrafía ósea nos ayuda en esos casos, ¿no? Y los marcadores, BCG, PCR, para ver cultivos de sangre, pero lo principal, tu biopsia. Eso es lo que nos va a dar. Si es un cultivo, para enfocar el tratamiento. Empírico, van a comer. Pero si tu cultivo sale, dependiendo de cómo salga tu antibiograma, cómo salga, qué germen has aislado, lo enfocas a eso, lo cambias, ¿ya? Pero si no tienes, van a comer. Antibióticos, como les había mencionado, dirigidos a patógenos según los resultados del cultivo. O sea, agarras y sospechas. Y empírico, pensando en Staphylococcus aureus, vancomicina. O gran negativos o pseudomonas, meropenem. Vamos a entonces entrar un poco más en patología del miembro superior. Algo que frecuentemente han preguntado es la luxación de hombro. La luxación de hombro es uno de los temas que más han preguntado también a nivel de residentado médico o a nivel de serum. Hay varias preguntas de luxación de hombro. Aunque ahora en los 3 últimos años han preguntado más luxación de cadera, ya posiblemente esto ya aumente más luxación de hombro, ¿no? En cambio, en cuanto a luxación de hombro, vamos a tener 2 tipos básicamente. Una luxación de hombro anterior, que es la más frecuente, y tenemos una luxación de hombro posterior. Después de esa, ya con menos frecuencia tenemos superior y anterior. Superior, posterior, hacia dónde se vaya el fragmento, ¿ya? Superior e inferior. Si la cabeza humeral se va hacia arriba de la glena, superior; si se va hacia debajo de la glena, inferior, ¿ya? Pero básicamente ustedes inferior. Ustedes acuérdense de estas 2. Y de las que más preguntan, la luxación anterior, que está todas las maniobras descritas y todo, ¿no? Entonces, la luxación anterior, en el examen, lo que te viene, te indica ya deformidad, o te da este famoso signo, el signo de la charretera, ¿no? Que es como el hombro pierde su estructura, ¿no? Y se convierte como una charretera. Si ven acá, redondito. En cambio acá, cuadrado, ¿ya? Ese es el signo de la charretera. Ese es el signo característico de una luxación de hombro. El diagnóstico de una luxación de hombro es con un rayos X. Basta una radiografía y una resonancia magnética si sospechamos ya lesión tendinosa, lesión muscular, ¿no? O una tomografía si es que sospechamos de una fractura. Pero el examen de inicio para reducir una luxación es una radiografía anteroposterior y una radiografía axilar para ver si está hacia atrás, hacia adelante, si está hacia abajo, si está hacia arriba. El manejo de una luxación de hombro entonces es
una manipulación cerrada, una inmovilización de hombro entre 2 a 4 semanas posterior a la reducción. En cuanto a las maniobras de reducir esta luxación, vamos a tener que, lo han preguntado, la maniobra más usada, la maniobra de Kocher, la maniobra con el paciente en decúbito, la maniobra de Stimson, y la más antigua, la maniobra de Hipócrates, ¿no? Si han visto ustedes que jalan con una sábana, otro está con su pie en la axila, esa es la maniobra que se usaba anteriormente, ¿no? Que se usaba hace años. Es la más traumática, claro. Entonces, la luxación glenumeral más frecuente es la luxación anterior. El mecanismo que va a producir esta luxación, por lo general son golpes directos o caída con la extensión del brazo, ¿ya? Una caída, se extiende el brazo, apoya la mano y se sale el hombro, ¿no? O golpe directo con el hombro. O también una caída sobre el codo también puede producir una luxación, ¿ya? Bueno, esos son mecanismos. Puede ser directo, si es que se golpea directamente el hombro, indirecto, si es que se cae con la mano extendida. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una abducción excesiva, rotación externa del brazo. Y eso va a provocar una incongruencia articular. Entonces, la luxación de hombro es una incongruencia articular por un trauma. El tratamiento es reducción. Debemos reducir la fractura. La maniobra más usada, como les he dicho, Kocher. Tenemos la de Cooper, que también se puede usar, pero la más frecuente es la de Kocher. La más frecuente es la maniobra de Kocher. ¿En qué consiste la maniobra de Kocher? Abducción, rotación externa, una tracción, rotación interna. Sigue mal el lápiz. Entonces, rotación interna y aducción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Traccionas la parte del brazo. Traccionas. Si esto traccionas, abduces, rotas externo para ir moviendo. O sea, estás acá, rotas externo. Entonces, traccionas, abduces, rotas externo, aduces, rotas interno. ¿Ya? Entonces, esa es la maniobra de Kocher. Puedes hacerlo echado de cúbito, puedes hacerlo sentado, puedes hacerlo con el paciente bajo anestesia. Por general, bajo anestesia para que no. Pero lo que más se usa, al menos en hospitales, es tracción contra tracción con la silla, que es la más rápida también. Esto si el paciente está en sala de operaciones, porque vas a tener que manipular y el paciente a veces no tolera los movimientos, la de Kocher. ¿Ya? Pero para temas de examen, la más frecuente, la más usada, Kocher. La que se usa con el paciente en decúbito, la Stimson, con el paciente boca abajo, estás colgando el brazo. Y la que se usaba antiguamente, la de Hipócrates, ¿no? Con la sábana, tu pie ahí, jalando las sábanas para poder reducir. ¿Hay riesgo de qué? En una luxación de hombro. Riesgo de lesión del nervio axilar o circunflejo. ¿Ya? Hay bastante riesgo de con esas maniobras, o al momento de que se haya salido, también se haya lesionado. Y al momento que lo vuelvas, lo inflames. Puede ser. ¿Y cómo vamos a identificar la lesión neurológica? El paciente, después de la reducción, doctor, no puede elevar el brazo. ¿Por qué inerva el nervio axilar? Los abductores del brazo, ¿no? Entonces, no puedo elevar el brazo, no puedo rotarlo, y me duele, o tengo parestesias en nivel lateral, o tengo adormecimiento, todo mi deltoides, toda la parte del hombro está adormecido, doctor. Entonces, probablemente haya provocado, o la luxación haya provocado una lesión del nervio axilar, o nervio circunflejo. ¿Ya? Como les había mencionado, maniobra de Kocher, tracción, rotación externa, aducción y rotación interna, ¿no? Traccionamos, rotamos externo, aducimos y rotamos interno. ¿Ya? Entonces, paciente, traccionas, rotas, aduces y rotas interno. ¿Ya? Acuérdense de eso. Tracción, rotación externa, aducción, rotación interna. Para la maniobra de Kocher. En algunas preguntas, no sé si es acá o en el MIR, no recuerdo bien, pero te preguntan en qué consiste la maniobra de Kocher. Por eso es que tienen que tenerlo en cuenta. Tracción, rotación externa, aducción, rotación interna. Ya es muy importante, eso es lo que más preguntan. Otra característica de estas luxaciones, la luxación porque es una emergencia. Dentro de traumatología hay pocas emergencias y la luxación es una emergencia. ¿Por qué? ¿Por riesgo neurológico? No tanto, más es por el riesgo vascular. ¿Ya? La parte de la cabeza humeral
tiene irrigación distal, o sea, tiene irrigación a nivel del cuello. Entonces, al tener irrigación a nivel distal, ¿qué va a pasar? Se luxa, esa arteria se estira y está haciendo isquemia, está necrosándose la parte de la cabeza. ¿Ya? Está perdiendo irrigación. Mientras más tiempo pase luxado, mayor riesgo de una patología, necrosis avascular. Entonces, la necrosis avascular es frecuente en los huesos que tengan irrigación distal. Ya en los huesos que tengan, la necrosis avascular es frecuente en los huesos que tengan irrigación distal. Y los huesos que tienen irrigación distal son los que tienen cabeza. ¿Ya? Si lo manejan así para que lo recuerden, son los que tienen cabeza. Cabeza de húmero, cabeza de fémur, tenemos cabeza de astrágalo a nivel del tobillo, tenemos cabeza del escafoides, ¿ya? El escafoides. Y tenemos cabeza de radio, que también puede ser necrosis avascular. Hay otros huesitos también, pero los más importantes son estos. Entonces, una necrosis avascular puede estar producida por una luxación. En el caso de hombro, puede estar producida por una luxación de hombro, porque pierde la irrigación. Mientras más tiempo esté el hombro fuera del lugar, mayor riesgo de necrosis avascular. ¿Ya? Así que siempre hay que tener en cuenta esta complicación. Y ha venido en un examen, pero ha venido en el caso de necrosis avascular en fémur. ¿Qué pasaba? Una luxación de cadera, el paciente se le reduce y a las 3 semanas viene por dolor. Viene por dolor en cadera. A las 3 semanas no notas en la radiografía, tú no notas cambios. Le pide la radiografía, está normal, alta, lo sigue dejando. Si lo quieres manejar con radiografía, eso no. O sea, la alteración radiográfica es posterior ya. Cuando ya progresa más la necrosis, recién se ve. Entonces lo mandas de alta porque solo le has hecho 4 rayos X, salió normal. Pero de ahí después vuelve de repente a los 2 meses. Ya ves irregularidad a nivel de la cabeza. La cabeza, lo que es redondito, ya se vuelve cuadrado, se va deformando. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido pérdida de irrigación que ha modificado la superficie de la cabeza femoral. Y esa pregunta era así, pues un paciente accidental, si se le reduce por una luxación de cadera, a las 3 semanas a este paciente sí le saca resonancia. Y refería a dolor, ¿no? Dolor. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico mencionado? ¿Cuál es el problema diagnóstico? Y había infección, había pseudoartrosis, las complicaciones de traumatología. Y entre ellas había necrosis avascular. Entonces, ustedes deben tener bien en mente eso. Si es un hueso que tiene cabeza, por ejemplo, es húmero, cabeza humeral, la irrigación es distal. De repente, el tope es máximo 6 horas. Después de las 6 horas, el riesgo de necrosis es muy elevado. Tenemos 6 horas para reducir esa luxación. Idealmente tiene que ser lo más pronto posible. Pero si nos menciona el caso, si ya nos menciona el paciente, fue reducido después de 12 horas, ya nos tiene que llamar la atención, ya nos tiene que llamar la atención. Así, si la pregunta nos menciona que ha sido reducido después de 12 horas, ¿por qué me está dando el tiempo? El tiempo, entonces, probablemente quiere que me enfoque en esto. Porque si a mayor tiempo, mayor riesgo de necrosis avascular. Entonces, si una pregunta te da el tiempo, o sea, el paciente fue reducido, y fue reducido a las 12 o al siguiente día de su luxación, entonces va por ahí, ¿no? La respuesta va por ahí. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta esta patología de necrosis avascular. Húmero, fémur, astrágalo y escafoides. Entonces, tenemos luxación de hombro, la más frecuente anterior. Y les había hablado de una luxación posterior. La luxación posterior, por lo general, hay algunos libros que lo describen, la luxación posterior del hombro, lo más característico en epilépticos y electrocutados. ¿Y por qué? Porque el mecanismo viene desde adentro. O sea, hay un cambio y el movimiento es desde adentro. O sea, usualmente una luxación anterior de hombro, por caída directa, ¿no? Pero en este caso, ¿qué pasa? El mecanismo en un epiléptico, en un electrocutado, el mecanismo viene de adentro y el hombro tiende a irse hacia atrás. Entonces, por lo general, es la luxación más frecuente. Tenemos la luxación acromioclavicular. A la diferencia de esto, a nivel de la acromioclavicular no hay tanta vascularidad o el hueso no tiene una cabeza y irrigación distal como para mencionar una emergencia. Por eso es que esto demora también, se toma su tiempo para operarse, no se opera como emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? El signo de la tecla, el famoso signo de la tecla. Vas a presionar ese signo de la tecla para que ustedes vean, tu paciente viene, está luxado, pero no es que le vayas, o sea, lo presiones y lo quieras bajar, ¿no? El paciente te quiere golpear si lo haces así. Usualmente ese signo de la tecla se puede evaluar posterior o dentro de la cirugía, ¿ya? Dentro de la cirugía, con el paciente anestesiado, tú tocas y baja, ¿no? Pero así, si el paciente te llega de repente a la emergencia, y he tenido residentes, ¿no? Que querían evaluar, ¿no? Hay que ver el signo de la tecla, el paciente golpea, si tú le tocas, te golpea, porque eso está roto, pues está roto los ligamentos, lo vamos a ver ahora, está roto los ligamentos, lo quieres bajar para comprobar tu signo de la tecla, vas a provocarle más dolor al paciente. O sea, esto se evalúa dentro de la cirugía, el paciente está anestesiado, ya recién lo puedes manipular, pues, ¿no? Ya no se va a mover, ya no se va a quejar, ni golpearte si es que le duele, ¿ya? Así que la luxación acromioclavicular, igual, puede ser un mecanismo directo, indirecto, por lo general es directo, una caída sobre el hombro, por lo general caídas de moto, bastante accidente de tránsito, caídas en el fútbol, ¿no? ¿Ya? El signo más frecuente es el signo de la tecla, más frecuente en adultos jóvenes, como les había mencionado, deportistas, por lo general son pacientes que han estado jugando fútbol, se golpearon, se cayeron, o han estado manejando una moto, igual se caían.
¿no? Son las luxaciones acromioclaviculares. La radiografía especial, una radiografía AP, y hay una incidencia especial en esto. Puede ser que les pregunten, ¿no? La incidencia en zanca o zancada. Para enfocar desde la parte, una angulación a nivel de la articulación, que va rayo acá, y acá. Lo trata como oblicuo. ¿Ya? En zanca se menciona. Esta luxación acromioclavicular va a tener una clasificación particular, ¿no? La clasificación de Rockwood. La clasificación de Rockwood nos habla sobre cómo están los ligamentos y hacia dónde están yendo. ¿Ya? Vamos a tener la clasificación de Rockwood. A ver, ¿hay algo más por acá? Nada. Bueno, acá lo vamos a ver este signo. Entonces, tenemos la clasificación de Rockwood. La primera, el grado 1 de la clasificación de Rockwood, solo es un esguince. ¿Qué se refiere con esguince? Solo que el ligamento se ha estirado. ¿Ya? Solo se estira un poco, que ha comprometido y ha inflamado parte del ligamento. Y todo eso causa dolor. O sea, hay una ligera desviación. Solo porque se estira un poquito. La clasificación tipo 2 de Rockwood ya hay una ruptura, hay un desgarro. ¿Pero de quién? Solo de la parte acromioclavicular. La articulación acromioclavicular cuenta con ligamentos. Tenemos el ligamento acromioclavicular en sí. Tenemos los ligamentos coracoclaviculares. ¿Cuál? El conoide y el trapezoide. Entonces, trapecio más anchito, el conoide más delgado en forma de conito. Entonces tenemos esos ligamentos. De acuerdo a eso se basa la clasificación. El primero solo se ha estirado. Solo está estirado, no se ha roto el ligamento. El hueso sigue en su posición con una ligera desviación de repente, pero hay dolor. El tipo 2, ya hay ruptura del ligamento acromioclavicular, pero sin compromiso de los ligamentos coracoclaviculares. Están intactos. Entonces, ¿va a haber tecla o no va a haber tecla en estos? No, no va a haber tecla o mínimo, ¿ya? Porque no está marcada la deformidad. En el tipo 3, ya va a haber ruptura. Se rompen los ligamentos y aparece el famoso signo de la tecla. El signo de la tecla. Entonces, este signo de la tecla, presionas, se baja, sueltas, se vuelve a luxar. Entonces, primero, tiene que romperse el acromioclavicular. Después de eso, no aguanta la fuerza, se rompen los coracoclaviculares, conoide y trapezoide. ¿Ya? Así que, eso es una luxación acromioclavicular tipo 3. Y a partir de eso, la tecla. Ahora, la tipo 4 es todo esto, pero hay un desplazamiento posterior. O sea, la clavícula se va hacia atrás. En el tipo 5, un desplazamiento superior. Ya, lo que nosotros estamos viendo ahí, o sea, en esta parte, en la parte distal, vamos acá, ¿no? Supera. La deformidad es mayor, se va por acá, ¿no? Se aleja más. Eso nos habla de superior al 300% o 2 a 3 veces lo normal de la ruptura. Y el tipo 6 es un desplazamiento inferior, ¿no? La clavícula que está acá viene a parar por debajo del coracoides. Por debajo del coracoides se pasa. Eso es un inferior. Que es raro, ¿no? La mayoría viene entre 3 y 4. Bueno, más que todo 3. Una luxación acromioclavicular grado 3, viene 5 si está a nivel de demasiado marcada la deformidad, ¿no? Así que tienen que acordarse ustedes. El tipo 1 simplemente es un esguince. El tipo 2 ya hay un desgarro, una rotura. ¿Pero de quién? Del acromioclavicular. Los coracoclaviculares que determinan que la clavícula se vaya, se mueva de su articulación, se rompen en el tipo 3. En el tipo 4, desplazamiento total hacia posterior. En el tipo 5, un desplazamiento superior, pero bien marcado, 200 a 300%, 2 a 3 veces de lo que debería estar. Y el tipo 6, una luxación completa ya. Hay un desplazamiento inferior, pero eso es hacia abajo, que es un poco raro. Acá hay la maniobra de Kocher. Al paciente se le infiltra por lo general el hombro para que no le moleste. Y si es un paciente colaborador, se hace la maniobra, ¿no? Flexionamos el codo, traccionamos, rotamos externamente, aducimos y rotamos internamente. Y la maniobra de Stimson, como se había mencionado. La maniobra de Stimson. El paciente boca abajo se le coloca un peso en el hombro y va cediendo frente a ese peso. La maniobra de tracción contra tracción, pero sí más que todo se da en la silla, ¿no? Cuando el paciente se sienta en la silla, de costado se pone el hombro ahí. Se pone la silla con el hombro hacia el costado, al borde de la silla, se le mete acá de repente una tela para que no lastime y se le tracciona hacia abajo. Eso es tracción contra tracción, es una variante. ¿Ya? Y este es Hipócrates, ¿no? La más antigua, pues mete su pierna y lo jala, pues traumática, ¿no? Ahora, ustedes después de una luxación, lo que deben ver en el caso de luxación, esto es de luxación glenumeral, lo que deben ver en luxación glenumeral, siempre deben evaluar cómo está el estado neurológico después de la reducción. Y también idealmente una tomografía por si se ha presentado alguna fractura que es pequeña que se ha dado con la luxación, ¿no? Fractura de clavícula. Uno de los temas también muy frecuentemente preguntados, fractura de clavícula.
La clavícula es uno de los huesos, el primer hueso en empezar a desarrollarse a nivel del embrión, ¿no? Entonces, el primer hueso en aparecer, por eso es que se fija como para controlar el crecimiento también, la presencia de la clavícula. El primer hueso en empezar a osificar, el hueso empezar a osificarse, a producirse, es la clavícula. Y el último a osificarse a partir del nacimiento, la clavícula. ¿Ya? Es el que más tarda en consolidar a nivel del desarrollo, ¿eh? Porque la que más tarda en consolidar a nivel de las fracturas es el fémur. Entonces, la fractura de clavícula, tenemos la etiología, una caída. Por lo general, el paciente está jugando deporte, está haciendo deporte y se cae sobre el hombro, se golpea y se fractura, ¿no? Viene deformidad a nivel de la clavícula. El diagnóstico, ¿cómo se diagnostica una fractura de clavícula? La mejor prueba inicial para un diagnóstico de fractura de clavícula, radiografía en 2 proyecciones, ¿no? AP, y en Zanca también se puede usar, o una oblicua, ¿no? Para determinar el trazo. Tomografía cuando se sospechan lesiones de parte blanda, resonancia también. Esto es en general, creo que es copiado de la otra diapositiva, no hay que verlo ya. Así que, entonces, llega tu paciente con fractura de clavícula. El paciente se fracturó la clavícula. Ya. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuándo decir que una fractura de clavícula es manejo conservador o cuándo decir que es manejo quirúrgico? ¿Cómo decidimos si esta clavícula se opera, esta no? ¿Ya? Anterior a esto, o sea, años atrás, el manejo de la fractura de clavículas, todas eran conservadoras. Todas. ¿Ya? Pero había bastantes casos de pseudoartrosis. Dolor constante y movimiento en el foco de fractura. Después de eso ha cambiado. Así que ya se decidía operar. Porque antes sí. O sea, y lo vamos a detallar, pues, ¿no? El manejo conservador, ¿cómo le hacían? Vendaje en 8. Actualmente ya no realizamos vendaje en 8, simple. Si es para no operar, cabestrillo. Si es para operar, por eso les decía que anteriormente, cuando la mayoría de clavículas era manejo conservador, usaban este vendaje en 8. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve? El vendaje en 8 usualmente retrae los hombros, la parte de los hombros, y trata de alinear la clavícula. Y con la presión del vendaje, trata de al menos acercar los fragmentos. ¿Ya? Pero se usa, actualmente ya no se usa, no se usa. Preferimos, si se va a operar, que ya, bueno, ahí se va a controlar el movimiento. Pero si no se va a operar, cabestrillo nada más. Cabestrillo. Y si decidimos que se opera o no se opera, ya con eso, con los criterios que vamos a detallar a continuación. Ya, entonces, ¿cuándo se opera? Cuando la fractura tiene desplazamiento mayor a 2. Acuérdense el número 2. En traumatología es mágico eso. Acuérdense el número 2. Cuando se desplaza más de 2 centímetros, se opera. Cuando se acorta más de 2 centímetros, se opera. ¿Ya? Desplazamiento. Otra causa, riesgo de exposición. Que esté la punta bien acá en la piel, pues, ¿no? Que con un movimiento de repente va a ir aperturando y de ahí va a ser una fractura expuesta. Eso. ¿Ya? Requiere cirugía. Si tienes compromiso vascular, neurovascular, ¿qué pasa por ahí? El paquete subclavio, ¿no? Así que también pasa el plexo braquial. Puede ser que si el fragmento tiene una punta que está cerquita donde pasa el paquete vascular, también tiene que ser manejo quirúrgico, ¿ya? Porque no te vas a arriesgar a vendarlo y a moverlo y vas a dejarlo de repente con mayor disfunción, ¿ya? Entonces, fracturas que tengan riesgo de exposición, desplazamiento más de 2 centímetros, acortamiento más de 2 centímetros, ¿ya? Esos pacientes se deben operar. Vendaje en 8 ya hemos hablado, que se usaba antiguamente, actualmente solo cabestrillo. En la fractura de clavícula vamos a tener la clasificación de Allman. La clasificación de Allman nos da por segmentos de la clavícula, ¿no? Lo más frecuente es el tercio medio. El tercio medio nos va a mencionar si la mayoría de fracturas están acá, entonces, bueno, si está desplazado, si está cortado, se opera. La segunda frecuencia es el tercio distal. Ahí tengo pacientes que tienen pseudoartrosis de la parte distal de la clavícula. ¿Por qué? Porque la inmovilización es insuficiente. ¿Ya? Tipo 3, tercio interno de la clavícula. Así se basa. Acuérdense, el más frecuente es el tipo 1 de Allman, porque de ahí están la mayor parte de fracturas. El tipo 2, el tercio interno, el tercio externo, y el tipo 3, el tercio interno. ¿Ya? Entonces, este es el vendaje Belpo y este es el vendaje en 8. ¿Ya? Por lo general ya no los usamos, solo usamos cabestrillo y si no, se opera, ¿no? Pero, y restablece más la actividad del paciente, ¿no? De acuerdo a su actividad que lleve. El síndrome de Manguito de los rotadores. Manguito de los rotadores, entonces. Tenemos otra patología. Y hemos visto luxación de hombro, luxación clavicular, fractura de clavícula, y tenemos otra patología de miembro superior. Un trastorno a nivel del manguito. Entonces, ¿cómo identificamos este problema? Un paciente de repente trabaja en una embotelladora, ¿ya? Por lo general vienen pacientes así, de fábrica, o sea, vienen que trabajan en fábricas, en industria textil también. Movimientos repetitivos del hombro. Si tú haces un movimiento repetitivo, porque también están pues, los movimientos repetitivos del hombro, va accionando el músculo y poco a poco va inflamándolo. Si tú no haces cambio de ese movimiento, o sea, puedes estar de repente una hora, agarras la botella, lo pones en la faja. Tengo varios pacientes así. Agarra, o sea, su actividad es esta. Agarra, lo pone ahí, o saca la faja y lo pone en la caja, así. Y ese movimiento repetitivo va inflamando la parte del hombro. Y después de eso, presenta dolor. El doctor viene y no puedo, de la nada,
Ya no puedo levantar el brazo. Y en realidad no es de la nada, ¿no? Para que tú no puedas levantar el brazo, eso está acumulando el desgaste muscular. Y ya se inflama y de repente se debilita y puede romperse. Entonces, ¿quiénes constituyen? El hombro, de por sí, es una articulación inestable. ¿Ya? Si ustedes verían o han visto de repente un cadáver de la parte de articulación del hombro, la glena es bien pequeña y la superficie es menor a la cabeza. La cabeza del húmero es muy grande a comparación de la glena. Y por eso es que la glena hace como un labrum, o sea, hace como unas pestañitas, para que aumente la superficie de contacto. El labrum o rodete glenoideo es lo que está alrededor de la glena, ¿ya? Y el húmero, por presión negativa, se pega ahí. Entonces ese labrum aumenta la superficie de contacto para que no sea tan inestable ese hombro, pero igual sigue siendo inestable. Entonces, por eso, ¿qué pasa? A nivel de ese hombro está rodeando el manguito rotador. El manguito rotador se encarga de centrar ese húmero en la glena y que no se mueva, ¿ya? Y es el encargado de protegerla. El hombro tiene de repente estabilizadores dinámicos y estabilizadores estáticos. Los estáticos son los ligamentos, la parte ósea, muscular, y los dinámicos, la parte del movimiento, ¿no? Así que ustedes tienen que saber, el manguito rotador se da por movimientos repetitivos del hombro, sin descanso. O sea, vas de repente 6 horas de lo que trabajas, haces el mismo movimiento, se va inflamando, ¿ya? Entonces, ¿quiénes constituyen el músculo manguito rotador? ¿Quiénes lo constituyen? El subescapular, lo constituye el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, ¿no? Infraespinoso, supraespinoso y redondo menor. Y si ustedes ven su orientación, van a saber la función de cada músculo, ¿ya? Supraespinoso, supra, está arriba. Entonces, si está arriba, va a encargarse de la abducción del brazo, ¿ya? Vamos a tener la abducción del brazo. Entonces, supra, porque está encima de la espina escapular. Supra. Infraespinoso va a ser un accesorio para los movimientos de redondo menor, que van a ser rotación externa, aducción, y el rotador interno de elección es el subescapular, ¿ya? El subescapular. Entonces tenemos, ustedes vean, si está encima de la espina, esta es una visión posterior. Si está encima de la espina, supraespinoso. Si está debajo de la espina, infraespinoso. Y el accesorio al infraespinoso, redondo menor. Rotación externa. Rotador interno, el subescapular. Ya, acá está la leyenda. Pero ustedes vean nada más, pues, cómo está su distribución de sus fibras. ¿Y qué va a hacer? Si va de medial a lateral, rotación interna. Si va de lateral a medial, rotación externa. Si va encima de la espina, supraespinoso. Si va debajo de la espina, infraespinoso. ¿Ya? Entonces, idealmente, el redondo menor es un accesorio del infraespinoso. O sea, los dos hacen rotación externa o rotación lateral. El manejo, o sea, si ya tú diagnosticas, ¿cómo diagnosticas? Vas a diagnosticar según el movimiento. Según ese movimiento hay pruebas. Al hacer cierto movimiento, este movimiento lo realiza el supraespinoso, este movimiento lo realiza el subescapular. Si tiene dolor la rotación interna, este es el subescapular. El diagnóstico es clínico y lo vas enfocando y de ahí la resonancia nos confirma. ¿Ya? Tenemos que ver las imágenes de resonancia y confirmar lo que estamos sospechando. Entonces, el diagnóstico, el examen físico, con la evaluación de los exámenes, resonancia magnética, y si ya vemos que hay dolor, pero no hay nada que nos indique artroscopía, ¿no? Una artroscopía diagnóstica. Entonces, tenemos la prueba de Neer, tenemos la prueba de Hawkins, tenemos la prueba de rascado de Apley. El rascado de Apley, que es esta, nos hace varios movimientos del hombro, ¿no? Hace flexión, hace rotación externa, rotación interna, al pedirle que el paciente rasque, ¿ya? La prueba de Neer, vemos la inestabilidad a nivel del hombro, si hay compresión de los tendones al nivel del supraespinoso al momento de abducir o de flexionar, ¿no? La prueba de Hawkins va a comprobar la compresión a nivel del supraespinoso. Entonces, para que ustedes recuerden, deben saber los movimientos, porque en la pregunta va a venir, el paciente no puede hacer tal movimiento, tiene problemas para la rotación interna. Tiene problemas para la rotación interna. Entonces, ¿qué músculo hacía rotación interna? ¿Qué músculo está anterior y va de la parte subescapular? El músculo subescapular, el tendón del músculo subescapular, que va de la parte del borde interno, la corredera bicipital, hacia la parte subescapular, ¿ya? Tiene que, más que todo, la distribución en hombro, importa bastante cómo están distribuidas las fibras musculares, hacia dónde va, y de eso deducimos el movimiento que realiza. Y sabiendo qué movimiento realiza el músculo, y vemos al paciente qué movimiento está limitado, ahí lo orientamos y vamos dando nuestra sospecha hacia qué lesión del manguito rotador tiene. Porque usted va a ver, no, tiene lesión del manguito rotador, pero el manguito rotador son 4 músculos. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué músculo es el que está comprometido?
¿Ya? Así que es importante. El diagnóstico, examen físico, una resonancia magnética para confirmar esta lesión. El tratamiento de esto, artroscopía, terapia física, va a depender del grado de lesión o ruptura del manguito. ¿Ya? Si es una ruptura parcial, por lo general y no involucra mayor esfuerzo, nada más, terapia física. Pero si es una ruptura completa o si no, una ruptura parcial, pero es un deportista, tratar de repararlo. Que se hace una artroscopía, se colocan suturas, anclas para traer el tendón y volverlo a su posición. Ya. Entonces, manguito rotador, acuérdense los 4 músculos, acuérdense qué hace cada músculo, de acuerdo, vean la imagen y ustedes más o menos háganse la idea. Viendo una imagen, ustedes van a memorizar más rápido o van a deducirlo más rápido, que es lo importante. ¿Ya? Ahora tenemos la otra patología, la fractura de húmero proximal. ¿Ya? O también húmero diaficiario, húmero distal. Pero la que más se pregunta es húmero proximal. Por lo general son pacientes de edad avanzada que presentan ya compromiso óseo, de repente una pérdida de la calidad ósea, una osteoporosis. Y se va a producir. Un paciente llega, adulto mayor, de repente tiene 60 años o 70, sufre una caída, se apoya sobre el hombro, se apoya con la mano extendida y refiere limitación funcional después de eso. Y al examen se le ve una equimosis. Equimosis en todo el brazo, que se puede extender la parte de región medial de la axila o la parte del pecho. Ese es el famoso hematoma de Hennequin. ¿Ya? El hematoma de Hennequin, o la equimosis a nivel medial del brazo o la parte lateral de la axila, es el hematoma de Hennequin. ¿Vemos eso en un paciente adulto mayor? No, este paciente tiene fractura. La deformidad no se nota tanto en las partes articulares, por eso es que se pide una tomografía para confirmar, ¿ya? Y ver la calidad ósea también. Pero este hematoma es bien característico en estas fracturas. Igual no en todos pasa, pero en los que pasa sí o sí tienen fractura. ¿Ya? El diagnóstico, radiografía simple, una tomografía si sospechamos un húmero proximal. Y la clasificación que vamos a usar es la clasificación de NIR para las fracturas de húmero proximal. La clasificación de NIR nos va a dividir en partes el húmero y qué partes están fragmentadas. Eso nos va a guiar para el manejo también y qué material vamos a usar. ¿Ya? Cuando tenemos un desplazamiento mínimo de la fractura, es un NIR 1. Si tenemos compromiso solo del cuello, pero sigue siendo 2 fragmentos, cuando sigue siendo 2 fragmentos, se habla de una fractura de NIR en 2 partes. Pero si ya hay una fractura, puede ser ya con un tercer fragmento, una comminución del cuello, sigue siendo en 2 partes, pero si ya compromete las tuberosidades, tuberosidad mayor es un NIR 4, pero si tiene tuberosidad menor es un NIR 5. Entonces vamos a ver, 3 partes, si ya tiene compromiso la tuberosidad, o puede ser en 4 partes. ¿Ya? Si tiene tuberosidad menor, es un grado 5, tuberosidad mayor, grado 4 de NIR. Grado 5, dependiendo ya hacia dónde, o sea, es agregado una fractura más luxación, y dependiendo hacia dónde vaya la luxación. El tratamiento de estas fracturas de húmero, la mayor parte son conservadores en adultos mayores, porque la demanda que ellos exigen también con la extremidad no es tan elevada como un paciente joven. Así que la mayor parte de estas fracturas de húmero proximal se deja como manejo conservador, ¿ya? Pero viendo siempre los ángulos. Ahora, si la fractura no está desplazada, o sea, está desplazada menos de 1 centímetro y tiene menos de 45 grados de angulación, entonces, conservador. Pero si hay riesgo hay mucho desplazamiento, hay mayor angulación, necesitamos operar. ¿Ya? El tratamiento conservador, entonces, uso de un inmovilizador de hombro o cabestrillo. La artroplastía está indicada en ir de repente en 4 partes o ya con compromiso marcado articular o combinación articular. Ahí recién la artroplastía. Pero en fracturas que tengan 2, 3 fragmentos, que todavía lo podamos armar, todo eso, osteosíntesis, o sea, placa y tornillos, para tratar de reducir esa fractura. ¿Ya? Pero como le menciono, en adultos mayores la mayoría de fracturas de húmero proximal quedan en manejo conservador. Lo malo es que demora la rehabilitación por el dolor.